¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo fueron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En nuestra sección infantil el cuento Preparad el camino. En una región de cualquier parte del mundo existieron dos pueblos, Santa María de acá y Santa María de allá. La comunicación entre los dos poblados era prácticamente imposible. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Juan el Bautista nos invita a la conversión. En el Santo Oral te contaremos por qué la Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores. Y además te platicaré cómo me ayudó a salvar mi vida el extracto de agave Mimex y por qué te lo recomiendo tanto. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El águila y el halcón. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del hombre sabio de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. El joven le dijo al anciano: «Nos amamos y nos vamos a casar». Ella también habló: «Nos queremos tanto que tenemos miedo. Por eso queremos un hechizo, un conjuro o un talismán. Algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte». Él volvió a tomar la palabra: «Por favor, ¿hay algo que podamos hacer?». El anciano los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes esperando su palabra. Luego les dijo con tono solemne: «Hay algo, pero es una tarea muy difícil y sacrificada. Tú, Nube Azul, deberás escalar sola el monte que está al norte de nuestra aldea. Ya en lo alto, deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte, sin más armas que tus manos y una red. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste?». La mujer asintió con la cabeza. Luego el anciano se dirigió al joven diciéndole: «Tú, Toro Bravo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul». Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del anciano, los dos jóvenes esperaban con las redes que contenían las aves solicitadas. El anciano les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las redes. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. El joven preguntó: «¿Y ahora qué haremos? ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?». «No», dijo el anciano. Entonces la joven preguntó: «¿Los cocinaremos y comeremos su carne?». El anciano movió la cabeza y dijo: «Harán esto: tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y déjenlas que vuelen libres». El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía
y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse por el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. El anciano tomó la palabra y dijo: «Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto hoy. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que, además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor perdure, vuelen juntos, pero jamás atados». Decía el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry: amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Lo que hace importante a tu flor es el tiempo que le has dedicado. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa y muchas gracias por recomendarlo. Como siempre, un saludo, una bendición a los enfermitos y a todos los que están manejando en este momento escuchando nuestro programa. Que Dios les permita llegar con bien a su destino. Y ya desde ahora les comento que en mi canal de YouTube tengo las apariciones de la Virgen de Guadalupe narradas en forma de radionovela, un programa de casi una hora, maravilloso, así que métanse a mi canal de YouTube para que vean todos los videos que voy subiendo sobre el nacimiento, sobre la gruta de Belén, las posadas y muchas cosas más. Y antes de que se me olvide, también les comento que el 11 de diciembre, en punto de las 11 de la noche, quizás un poquito antes, estaré en la transmisión de las mañanitas de TV Azteca para que ustedes se unan a la Basílica de Guadalupe y en punto de las 12 participen de la Santa Misa que yo iré comentando para que la gente vaya entendiendo las distintas partes. Así que el día 11, hacia las 11 de la noche, las mañanitas, homenaje a la Santísima Virgen de Guadalupe a través de TV Azteca. También nos vamos acercando poco a poquito a las posadas. Ojalá que los papás enseñen a los niños a hacer una piñata. Es muy fácil comprar una olla de barro o bien comprar un globo grande, inflarlo, amarrarlo para que esté infladito, rodearlo de papel periódico y más, para que se ponga duro ese papel y cuando se seque, empezar a forrar la piñata con papelito de China y los niños participen de las posadas también en forma activa haciendo la piñata. Creo que hay que recuperar estas formas de hacer artesanía, de tener trabajos manuales con la familia. Un globito y después lo vas forrando con un cucurucho como si fuera un rábano en rojito o una zanahoria en color naranja. ¿Qué les parece? A mí me parece muy, pero muy buena idea. Y bueno, aquí en la parroquia de San Cosme tenemos este taller precisamente todos los domingos gratuito, taller para hacer piñatas de 4 a 6 de la tarde. Pero por ahora, ¿qué creen? El cuento. Es momento de escuchar
El cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Preparad el camino. En una región de cualquier parte del mundo existieron dos pueblos, Santa María de acá y Santa María de allá. La comunicación entre los dos poblados era prácticamente imposible. Los dividían altas montañas, profundos precipicios y zigzagueantes riachuelos. Los habitantes de Santa María de acá necesitaban todos los beneficios de Santa María de allá, pero estaban distanciados por la difícil situación del terreno. Es imposible que algún día podamos comunicarnos. No hay nada que hacer. Pasaron muchos años en los que los pobladores lloraban amargamente su situación. Se lamentaban por no poderse comunicar entre sí y por no tener forma de intercambiar su mercancía. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre la separación de los pueblos y decían que se trataba de una maldición. Seguramente nuestros antepasados hicieron algo malo que enfureció a la naturaleza. En castigo las montañas se elevaron, los abismos crecieron y los ríos se multiplicaron. ¡Estamos malditos! Los jóvenes se contentaban con imaginar que su pareja ideal estaba en el otro pueblo, y los más fantasiosos hablaban de los tesoros maravillosos que guardaba la otra población. Los niños solo escuchaban hablar a ancianos y jóvenes sobre la imposibilidad de acercamiento entre los dos pueblos. En cierta ocasión, mientras el jefe del pueblo hablaba de la repetida imposibilidad de encuentro de las poblaciones, un niño lo interrumpió con una pregunta. ¿Por qué no construimos un camino que nos una? ¿Un camino? ¡Eso es imposible! ¿Por qué piensa que es imposible? El jefe lo miró fijamente y con voz muy seria le dijo: ¿No te das cuenta de los precipicios que nos rodean? ¿Eres el único que no dimensiona el tamaño de las montañas ni la fuerza de los ríos? El pequeño dirigió su mirada al horizonte y volvió a hablar. Es cierto que hay obstáculos, pero yo estoy seguro que podemos encontrar la forma de vencerlos. La esposa del jefe le preguntó: ¿Pero cómo? ¿De qué manera? El niño encogió los hombros, extendió las manos y dijo: No lo sé, pero tiene que existir una forma. Les voy a poner un ejemplo. Miren, cuando mi mamá me esconde las galletas, yo busco la forma de encontrarlas y lo logro. Cuando las pone sobre algún mueble alto, yo amontono cosas hasta alcanzarlas. Y cuando las esconde del otro lado del riachuelo, yo coloco una tabla para llegar a ellas. Piensen que si el otro pueblo es más valioso que las galletas de mi mamá, es seguro que podamos alcanzarlo. ¿No lo creen? Las sencillas palabras del niño admiraron a jóvenes y ancianos, quienes pronto se reunieron para hacer un plan. Para atravesar montañas pensaron fabricar túneles. Para cruzar colinas decidieron quitarles piedras y tierra hasta dejarlas planas. Finalmente, para vencer ríos y precipicios, construyeron puentes con troncos y cuerdas. Todos se pusieron a trabajar. Durante días, semanas y meses, hombres y mujeres sudaron por el esfuerzo. Esto es maravilloso. Hasta los niños ayudan a llevar material o agua para calmar la sed de los trabajadores. Finalmente, después de tender el último puente, lograron llegar al pueblo ansiado. Allí encontraron mercancía jamás soñada, personas atentas y hermosas, animales fuertes y variados, una naturaleza pródiga y medicinas para curar múltiples enfermedades. El jefe del pueblo, con lágrimas en los ojos, contempló el ansiado pueblo y buscó al chiquillo de las galletas. Al verlo, lo tomó en brazos y lo levantó en alto agradeciendo su consejo. El niño simplemente sonrió y dijo: ¿Ya ve? Con esto nos queda muy claro que para todo hay un camino.
Nadie puede encontrar lo que desea si no fabrica su camino con esfuerzo. Construyamos puentes para alcanzar lo que queremos o a quienes apreciamos. Derribemos los obstáculos y llenemos los vacíos que nos impidan caminar a pie seguro. Desde aquel día, los esposos, hijos, hermanos, amigos y vecinos aprendieron a construir caminos para mejorar sus relaciones. Y lo más importante, comenzaron a construir juntos un camino para acercarse a Dios. Sin embargo, se llevaron una agradable sorpresa cuando descubrieron que Dios, a través de Cristo, ya había construido la mitad del camino. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo número 3 de San Mateo, versículo del 1 al 12, y dice así: En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judá diciendo: Conviértanse ya, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras de Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Queridas hermanas y hermanos, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Es la invitación, el llamado, la advertencia que hace Juan el Bautista al pueblo en el desierto de Judea. La situación ahí era crítica. El pueblo se había apartado de Dios y la catástrofe era inminente. Por eso dice la Sagrada Escritura: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Esa frase invita claramente a volverse a Dios, a enderezar los senderos, y eso es precisamente lo que es la conversión. Si por el pecado nos apartamos de Dios, por la conversión podemos regresar a Él. Conversión no es otra cosa que corregir el camino o regresar nuevamente a Él. Para andar ese camino, para transitar ese camino de regreso a Dios, el Bautista nos aconseja confesar los pecados y bautizarse. Pero, ¿qué es el pecado? Aquello que nos desvía del proyecto de Dios, porque Él quiere que todos los hombres y mujeres participemos de los bienes de la creación, que tengamos vida, pero vida en abundancia, que vivamos como hermanos. En el Antiguo Testamento así se entiende el pecado, como errar el tiro al blanco, rebelarse contra Dios, querer ser como dioses. Pecado es lo que destruye nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, lo que destruye incluso al medio ambiente que nos rodea. También tiene que ver con aquello que mancha. Por eso el bautismo con agua tiene el sentido de limpieza y regeneración. Pero no basta confesarse y ser bautizados, hay que hacer el esfuerzo por vivir de una manera nueva como hombres y mujeres nuevos. Por eso Juan le dice a algunos fariseos y saduceos que se confiaban por ser hijos de Abraham: hagan ver con obras, sí, con obras su conversión
y no se hagan ilusiones pensando que se van a salvar simplemente por ser descendientes de Abraham. Juan el Bautista no olvida su papel de precursor, de aquel que prepara y limpia el camino al Señor. También reconoce lo que Él es y hace, pero sabe ante quién hay que poner la mirada esperanzadora. Por eso dice a sus discípulos: yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí, Jesús, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará claramente, dice Juan, en el Espíritu Santo y en su fuego, porque Juan solamente bautizaba en el agua, pero no daba el Espíritu Santo. Por eso, amigos, este tiempo de Adviento es una buena oportunidad para reflexionar sobre el rumbo que lleva nuestra vida, para confesar nuestras faltas en el sacramento de la reconciliación y volvernos a Dios y a los demás también con un corazón nuevo. Porque si lo dejamos para después, pues puede ser muy tarde. Así que aprovechemos la oportunidad que nos da este tiempo llamado de Adviento, que significa esperanza, que significa cambio, que significa conversión. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 7 de diciembre celebramos a San Ambrosio. Ambrosio significa inmortal. Este santo es uno de los más famosos que la Iglesia tuvo en la antigüedad. Ambrosio nació en Alemania, pero después de especializarse en la abogacía, fue nombrado arzobispo de Milán, en el norte de Italia. Y como predicaba muy sabrosos sus sermones, se hicieron muy populares, tanto que San Agustín, que no era cristiano, se hizo cristiano al escuchar a San Ambrosio. Y por cierto, él era muy valiente y se atrevió a enfrentar al emperador diciéndole sus errores. San Ambrosio murió a la edad de 57 años en el año 397 y hoy es uno de los patronos de Milán. Y el 8 de diciembre van a estar de fiesta las Conchitas porque se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción significa que la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original. Este es un dogma de la Iglesia proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. ¿Y por qué Dios hizo que la Virgen estuviera sin pecado desde su nacimiento? Bueno, amigos, esto es porque la madre del Hijo de Dios debería estar totalmente pura para llevarlo en su seno. El 9 de diciembre se celebra San Pedro Fourier, santo francés al que se le ocurrieron en el año 1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar por todo el mundo, San Juan de la Salle en 1700 y San Juan Bosco en 1850. Fue un precursor de la educación gratuita y popular. O sea que fue el maestro de San Juan de la Salle y San Juan Bosco, dos grandes educadores en la fe que quitaron la violencia en las escuelas y especialmente añadieron una mejor pedagogía. El 10 de diciembre se celebra a la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores y de las personas que vuelan mucho en avión, porque, según una tradición, la casa de la Virgen voló por los aires, cambió de lugar y fue llevada por los ángeles hasta Italia. Amigos, ¿y por qué se le llama de Loreto? Porque la palabra Loreto significa rodeado de árboles de laurel. Pero vamos a profundizar en estos datos. Miren, cuando llegaron los musulmanes a Tierra Santa, lamentablemente empezaron a destruir muchas cosas que había de parte de los católicos. Destruyeron el Santo Sepulcro, destruyeron muchos lugares que habían construido con mucha devoción los fieles y tuvieron miedo los católicos de que destruyeran la casa donde había vivido la Virgen María. ¿Y qué hicieron? Esta casa tenía 3 paredes, vamos a decir así, porque el fondo era una especie de cueva, porque allá están construidas muchas casas sobre cuevas. ¿Qué hicieron? Las 3 paredes, es decir, las 2 laterales y la de frente, las desmontaron y pared por pared las subieron a un barco y las llevaron hasta Italia. Claro, la gente les empezó a llamar a estos soldados italianos, eran unos ángeles porque habían cuidado aquello, y ahí empezó después a crecer la leyenda de que unos ángeles habían llevado volando la casa de la Virgen. La casa llegó a Italia, pero no volando, sino llegó a través de estas embarcaciones. Pronto la gente empezó a acudir a este lugar, a pedir la ayuda divina y empezaron pronto a obrarse admirables milagros. La gente comenzó a llamar a aquellos marineros ángeles de la Virgen y pronto surgió una leyenda que afirmaba que los ángeles habían llevado la casa por los aires hasta el lugar.
Por eso la Virgen de Loreto es patrona de los aviadores. Y algo interesante de mencionar, amigos, es que allí en Loreto surgieron las famosas letanías que decimos después del rosario, y por eso se le llaman letanías lauretanas. Y a propósito de esta fiesta, pues aprovechamos para mandar un saludo a todas las personas que brindan su servicio en la aviación, pilotos, sobrecargos, etc. A todos los que trabajan en el aeropuerto, muchas felicidades. El 11 de diciembre se celebra a San Dámaso. Su nombre significa domador. Fue un papa que vivió en el siglo IV. Se hizo famoso por haber redactado y hecho grabar los epitafios o lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de las catacumbas de Roma. Tuvo como secretario al gran San Jerónimo, al cual le encargó que tradujera la Biblia al idioma popular, y como en latín pueblo se dice vulgo, a esta traducción se le conoce como la Vulgata. Fue la que empleó la Iglesia Católica durante 15 siglos. Dicen que él fue el que introdujo en las oraciones de los católicos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Dámaso murió a la edad de 80 años el 11 de diciembre del año 384. El 13 de diciembre se celebra Santa Lucía. Su nombre significa la que lleva luz o que nace de la luz. Por esta razón, los ciegos, los invidentes que no pueden ver la luz, la invocan y con frecuencia le colocan imágenes de ojos en sus manos. Esto hizo que algunos fieles creyeran que Santa Lucía había sido martirizada con la extracción de sus ojos, es decir, que le habían sacado los ojos, pero no. Lucía nació y murió en Siracusa, ciudad italiana, allá abajo de la Botita de Italia, en la isla de Sicilia. Vivió durante la época de persecución contra los cristianos. Desde muy joven, decidió no casarse para dedicarse totalmente a Dios, es decir, consagrarle su virginidad. Lamentablemente, su decisión no fue aceptada por su prometido y éste la denunció ante las autoridades diciendo: ella es cristiana. Fue martirizada y decapitada. Desde el siglo VI ya era muy venerada. Su cuerpo incorrupto se conserva en Venecia y por eso hay tantas canciones napolitanas e italianas dedicadas a ella. Le pedimos a ella por todas las personas que padecen alguna enfermedad en los ojos y por los muchos invidentes. Muchos de ellos nos están escuchando en este programa. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe y aprovechamos, por supuesto, para enviar un abrazo con mucho cariño y muchos saludos a todas las personas que llevan el nombre de Guadalupe. El libro que narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego se llama Nican Mopogua. Nos dice que las apariciones iniciaron el 9 de diciembre y culminaron el día 12. El sábado 9 de diciembre de 1531 por la mañana, Juan Diego se dirigía a misa a la iglesia de Santiago Tlatelolco. De repente escuchó una música extraña que lo hizo subir a la cumbre de un cerro y allí se encontró con la Virgen, quien lo envió con el obispo para pedirle que se le construyera un templo en ese mismo lugar. Después de ir al Palacio Arzobispal, que se encontraba en la actual calle de Moneda junto a Palacio Nacional, Juan Diego regresó esa misma tarde al Tepeyac y le informó a la Virgen que el obispo no le había prestado atención. Ella entonces le pidió que volviera a buscar al obispo para decirle que ella era la Madre de Dios. Al día siguiente, domingo, el obispo recibió a Juan Diego y después de escucharlo le pidió una señal para poder creerle. Ese día Juan Diego regresó al cerro. Después de comunicar a la señora la petición del obispo, ella lo citó para el día siguiente y así entregarle la señal. Juan Diego regresó a su pueblo y allí encontró enfermo a su tío Juan Bernardino. Preocupado por la gravedad de su tío, Juan Diego no acudió a la cita el lunes 11 de diciembre. La salud de su tío empeoró y el martes 12, muy temprano, Juan Diego se dirigió a Tlatelolco para buscar un confesor para su tío moribundo. Como llevaba prisa, trató de esquivar el lugar donde se le aparecía la Virgen, pero ella le salió al encuentro. Lo consoló y le hizo saber que su tío ya estaba sano. Luego le pidió que subiera a lo alto del cerro para cortar algunas flores. Aunque ya estaba muy cerca el invierno,
Juan Diego obedeció, subió y encontró en la parte superior del cerro que conocemos como el Tepeyac, encontró rosas de Castilla que guardó en su tilma, esta especie de manto que servía para cargar leña o para cubrirse cuando había mucho frío. La Virgen bendijo las rosas y le pidió que las llevara al obispo como señal de su petición. Juan Diego pensaba que las rosas eran la señal, no se imaginaba lo que pasaría después. Así que Juan Diego fue a la casa del obispo y cuando desplegó su tilma, las flores fueron cayendo al piso y mientras iban cayendo, iban pintando la imagen de la Guadalupana. La tilma fue llevada a la catedral y posteriormente a su primera capilla allá en el Tepeyac. Es interesante recordar que la imagen de la Guadalupana ha salido del Tepeyac en ocasiones especiales. Durante la gran inundación de la Ciudad de México permaneció en la catedral del 25 de septiembre de 1629 al 14 de mayo de 1634. Durante el conflicto religioso para evitar su destrucción, se hizo una copia que se colocó en lugar de la original. Recuerden, amigos, que incluso hubo un atentado con dinamita. Un hombre disfrazado de obrero puso dentro de un ramo de flores dinamita que al explotar hizo incluso que unos candelabros y un Cristo de metal hubieran tenido lamentablemente un mal final porque se doblaron totalmente, pero curiosamente al ayate de la imagen no le pasó nada. Pero poca gente sabe que la imagen estuvo escondida más de 3 años en un ropero, Sergio. Así es, Padre José, el sagrado ayate se sacó en secreto en la madrugada del 30 de julio de 1926, iba doblado y escondido dentro de un ropero de doble fondo y para evitar sospechas se trasladó en un camión destartalado de mudanzas cargado de camas y colchones. Esos colchones eran de los niños cantores de la basílica y fíjate que iban a quemar cuando salió este ropero, cuando salió de la basílica. Dijeron, ¡ay, pura madera vieja, quémenlos!, le dijeron a los soldados. Y gracias a que alguien les dio una mordida, no lo quemaron. Pero continúa, ¿a dónde llevaron ese ropero? Este ropero fue llevado a la casa del ingeniero Luis Felipe Murguía, en la calle de Meave 4 en el centro histórico de nuestra Ciudad de México. Y el 15 de julio de 1927, la familia Murguía se cambió a la actual avenida 16 de septiembre, número 54. ¿Y por qué se cambió? Porque ya empezaban a sospechar algunos vecinos que ahí había algo guardado, porque empezaba a ser visitada aquella casa frecuentemente. Dijeron, no sea la de malas que nos llegue el ejército, así que nos cambiamos de casa y nos llevamos el ropero. Y fue hasta el 28 de junio de 1929 cuando regresó aquel ropero a la Basílica de Guadalupe y ante notario público se procedió a sacar el sagrado original que quedó finalmente colocado allí aquel 28 de junio de 1929 a las 11:30 de la noche. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. Queridas amigas y amigos, hoy he decidido dedicar esta sección para hablar de preguntas y respuestas sobre Mimex, porque algunos de ustedes me han escrito a mi canal o bien llaman a la parroquia para solicitar información, pero quieren que se las dé yo de mi propia boca. Quiero comentarles diciendo por qué recomiendo Mimex. Quizás algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, otros no. Desde hace 10 años, sí, 10 años, yo tengo un problema grave, delicado, en mi aparato digestivo. Un problema que me hizo hace 10 años llegar a tener más de 20, 25 evacuaciones al día sin control, sin continencia. Esto significaba que yo podía ir caminando por la calle, en mi coche, y de repente, que, pues como se decía popularmente, me ganaba, pero no del 1, sino del 2. ¿Se imagina lo que significó esto? Bueno, empecé yo a visitar un médico, otro especialistas, y resulta que mangueras por arriba, mangueras por abajo, estudios de cáncer, estudios de alergias al gluten, estudios de alguna bacteria del oriente, porque yo viajo mucho al oriente, o bien también incluso hasta estudios de VIH me mandaron a hacer,
y nada. En los estudios no había nada y por lo tanto, si no hay nada, no puede haber un diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico, no puede haber una curación. Y ante estas evacuaciones yo empecé a bajar y a bajar y a bajar de peso, a empezar un poquito a perder la memoria, a tener menos fuerza y lamentablemente no había absolutamente nada que yo pudiera hacer para sentirme mejor porque las evacuaciones continuaban. Afortunadamente, no les digo la forma en que llegó, pero alguien me obsequió el extracto de agave y al principio yo pensé que era un alimento de estos milagro, a unas cosas milagro que por ahí ofrecen y se lo obsequié a la persona que me cocinaba. Esta persona tenía problemas en las manos, se le engarrotaban las manos como artritis. Con este extracto se solucionó su problema. ¡Ah, caray! Después, otra persona, un sacerdote que llegaba a la parroquia a pedir ayuda porque venía a tratarse de cáncer en las piernas, le regalé otras botellitas que me regalaron a mí, las empezó a tomar y resulta que siguió con el tratamiento, evidentemente, pero el dolor que tenía desapareció. Fue ahí cuando yo dije, bueno, si a estas personas les está funcionando, yo lo voy a empezar a consumir. ¿Y qué es lo que pasó? Que las evacuaciones empezaron a disminuir. No desaparecieron totalmente, pero empezaron a disminuir. Yo empecé a tener más memoria, empecé a tener más vitalidad y esto me ayudó a enfrentar mejor la vida. Para ese entonces yo en mi camioneta cargaba con cubetas de agua, cloro, cambios de ropa, porque seguí con mi actividad en la radio, en la televisión y en la parroquia. Nadie se daba cuenta, con excepciones de que a veces estaba celebrando misa y tenía que salir corriendo para poder continuar celebrando la misa. Gracias al extracto de agave entonces las cosas cambiaron y desde entonces lo sigo tomando porque aún no encuentran un diagnóstico. Actualmente me está atendiendo la mejor gastroenteróloga de México y no la encuentran. No crean que he dejado de hacer estudios, sigo adelante, pero pues lamentablemente no han encontrado una causa y por lo tanto yo a través de este extracto me sigo alimentando y me ha ayudado a no bajar tanto de peso, a tener fuerza, energía y muchas cosas más. Así que les repito, el extracto de agave no es una miel de agave, tampoco es un medicamento, es un alimento que pueden consumir niños, jóvenes, ancianos, personas enfermas en tratamiento. ¿Por qué? Porque es un alimento. ¿Quién se tiene que alimentar? Todos. ¿Quién se puede alimentar? Todos. De tal manera que este alimento no se contrapone contra ningún medicamento, contra ningún tratamiento, sino más bien fortalece a la persona en cualquier tratamiento que esté llevando o si no está enferma, pues simplemente le ayuda a tener una mejor salud. Por esta razón, porque a mí me ha ayudado y me sigue ayudando este extracto de agave Mimex, yo lo recomiendo y le ha ayudado a cientos, por no decir miles de personas que también lo recomiendan. Pero tengo ya aquí algunas preguntas que tengo que responder. Padre, ¿esto es una miel de agave? No. Hay muchas mieles de agave en el mercado, pero las mieles se hacen únicamente calentando distintas partes de la penca del maguey y se obtiene algo azucarado, pero este tipo de azúcar es dañino, tiene muy altos niveles de fructuosa. Mimex no se hace así, es simplemente un extracto de aguamiel y no tiene altos niveles de glucosa y por eso ayuda a los diabéticos que lo pueden consumir aunque tenga un sabor dulce. Padre, ¿Mimex se extrae de cualquier tipo de agave? No. De entre los 300 tipos de agave más o menos que hay en México, solamente se puede extraer de 3 tipos, extraído por manos de mujeres campesinas y tratado de una forma especial. Padre, ¿cuáles son las propiedades de Mimex? Bueno, Mimex tiene inulina, que ayuda, es una fibra que ayuda a tener buena digestión y por lo tanto ayuda a las personas que tienen colitis, gastritis, estreñimiento, un alimento totalmente natural. Mimex tiene saponinas, que convierten la grasa en energía. Por lo tanto, a las personas que quieren bajar de peso
les da energía y les ayuda a bajar de peso. Tiene también sustancias anticancerígenas y también tiene otros elementos como nutrientes y antioxidantes. ¿Qué tipos de estudios tiene Mimex? Bueno, esto lo han estudiado el CONACYT, el Instituto Salvador Subirán, que incluso los recomienda a los pacientes, y el Tecnológico de Monterrey. Tiene reconocimiento kosher por parte de la comunidad judía y también tiene reconocimiento en México y en Estados Unidos como un alimento orgánico, es decir, no tiene pesticidas, no tiene cosas que puedan estar añadidas al elemento totalmente natural. ¿Lo pueden consumir los niños? Claro, como es un alimento, lo pueden consumir los niños o los ancianos. Les comento que por ejemplo, mi mamá, y en la última etapa de cáncer que tuvo ya al final de su vida, que casi no comía, gracias al extracto de agave, ella tenía lucidez, estaba con energía, estaba con ganas de hacer las cosas. Esto puede ayudar mucho, por lo tanto, a las personas ancianitas que ya casi no comen, a las mujeres en cinta, a las personas que están en silla de ruedas, que no tienen ejercicio. Por supuesto, esto les ocasiona tener estreñimiento. Tenemos varias personas que han dado su testimonio, y lo mismo personas que ante las quimioterapias o radioterapias, gracias a que se ha fortalecido su organismo, no se les cae el cabello, no les dan náuseas cuando reciben estas quimioterapias o radioterapias. Así que entre estas otras cosas más, el extracto de agave se puede enviar a México, a cualquier parte de la ciudad, o Estados Unidos, donde lo piden muchísimo, porque allá se publicó en una página, la más importante a nivel científico, que se llama Nature, los estudios que tiene este extracto de agave, que incluso ayudan a la gente que tiene este problema de hígado graso. Recuerdo, no es un medicamento, hay que seguir con los tratamientos médicos en el caso de que los estén siguiendo, pero alimentarse también con Mimex. Así que, si ustedes están escuchando mi voz y me ven trabajar, es gracias a Mimex, y por esta razón yo se los recomiendo. ¿Deseas obtener más información sobre el extracto de agave Mimex? Llama a los teléfonos de la parroquia de San Cosme y San Damián al 55 55 66 77 44 o al 55 5705 59 39. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y sur de los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, muchas gracias por haber escuchado este programa, por haberlo recomendado, y les recuerdo la invitación de la Iglesia para en este tiempo de fin de año, ya que muchos han recibido el aguinaldo, poder compartir el diezmo, que es únicamente un día de salario, un día de tu salario, o si eres comerciante, un día de tu ganancia para las necesidades de la parroquia. Generalmente, la gente cuando va el domingo a misa, pues se puede hacer disimulado cuando pasó la cesta y no dio nada, o da, generalmente es el promedio, una monedita de 10 pesos, de 5, de 20 pesos, pero la iglesia te pide una vez al año que tu ayuda sea generosa con un día de tu salario o con un día de tu ganancia. Teléfonos de la parroquia para cualquier cosa: 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939. 55 5705 5939, que funcionan también como WhatsApp por si tú hiciste la entrega de tu diezmo en la cuenta de la parroquia, hiciste el depósito
puedas pasar a la parroquia por tu calendario y por tu libro, o si vives fuera, pues te enviarán el libro en forma digital precisamente a tu mismo correo electrónico. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.